Buenas tardes, continuamos aquí el tema digitales, conversores análogos digitales de aproximaciones sucesivas conocidos como SAC, uno de los más utilizados. Es más complejo que el anterior que vimos en el video de rampa digital. Estamos aquí con el texto de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Aquí tenemos el circuito de un SAC. Entonces, de esta manera va distribuido. Tiene un tiempo de conversión más corto que los de rampa digital, ¿no? Es un tiempo de conversión fijo y no depende del valor del voltaje analógico. Entonces aquí tenemos el circuito comparador, una lógica de control, un registro de control y un conversor digital análogo. Entonces igualmente un voltaje análogo es comparable con el voltaje o la entrada analógica a convertir. Este es el resultado de la conversión. Y bueno, aquí tenemos una entrada de reloj, inicio, finalización. Por otro lado, tenemos la explicación, el flujograma. Se ve, volviendo al circuito, se ve que no usa un contador para ser conectado al DAC. ¿Sí? No usa un contador. La lógica de control modifica el contenido del registro bit por bit, ¿sí? hasta que los datos del registro sean más o menos iguales a la señal de entrada BA. Entonces es bit a bit. Por tanto, explora cada bit para sacar el valor más rápidamente. O sea, con el peso de cada bit, pero sin hacer barrido desde cero como vimos en el conversor análogo digital de rampa. Entonces a través de este programa se hace el control, ¿no? Bit a bit. Entonces ahí vemos descrito el programa bit a bit. ¿Qué se sucede en la lógica de control? De nuevo, estamos con el texto de sistemas digitales. Aquí vemos un ejemplo de conversión donde tenemos el valor análogo a convertir de 10.4. Entonces, el circuito de control o lógica de control determina, o a través de este diagrama de tiempo y voltaje VAX, que es este, determina el acercamiento más preciso, que sería en este caso 10 voltios, a la señal VAX. ¿Sí? Entonces tenemos un equivalente de 10 voltios, valor binario, ¿no? Entonces conversión completa. Dijimos que bit a bit. Entonces de acuerdo al flujograma que vimos, de nuevo aquí está, de acuerdo a este flujograma se determina
esa curva de comportamiento. Entonces, ese es básicamente el comportamiento o el funcionamiento de los conversores análogos digitales de aproximaciones sucesivas SAC. Entonces, como vimos, el tiempo de conversión total es con el análisis de cada bit del registro. Entonces decide si mantiene o no ese 1 y pasa al siguiente 1. Entonces es un proceso de cada 1, de cada bit, y requiere un pulso de reloj. Entonces ahí vemos el comportamiento de este circuito SAC. Volviendo aquí a nuestras notas, entonces este tiempo de conversión en el circuito SAC, o sea, el conversor análogo digital de aproximaciones sucesivas, es igual a n, donde n es el número de bits, por t, que es el periodo del reloj. Entonces no importa el valor analógico del voltaje de entrada. Del voltaje de entrada a convertir a valor binario, ¿no? A valor digital. O sea, este VA, ¿no? Entonces ahí teníamos la ecuación. Aquí tenemos en el libro el ejemplo de tiempos de conversiones para un DAC de rampa digital y un DAC de aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces ahí tenemos que para un SAC da 20 microsegundos y para uno de rampa digital da 2046 microsegundos. Vemos la diferencia, ¿no? Pequeño ejemplo. En el libro de Ronald J. Sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces seguimos con los SAC. Tenemos una referencia ADC 0804. Es un circuito integrado CMOS de 20 terminales. Y ya se dijo, es un SAC. De nuevo aquí con el texto. Este es el circuito integrado ADC 0804. Es un SAC, ¿no? Entonces vemos que consta de sus 20 terminales. Consta con dos entradas analógicas. B entrada positiva y B entrada negativa. Entonces las vemos acá para entradas diferenciales. Entonces volvemos a nuestras notas. Vemos que voltaje de entrada real analógica es la diferencia entre esos dos valores de entrada positiva y negativa en el chip. Entonces usualmente la entrada negativa va aterrizada. Usa voltaje de alimentación 5 voltios. Entonces aquí vemos voltaje de alimentación 5 voltios. En su salida digital hay 8 puertos. Hay 8 puntos, hay 8 puertos. Y con buffer triestado. Entonces ya vimos que está señalado. Ya vimos el tema de los buffers triestado en un video anterior, ¿no?
Más notas hace transiciones de valores en salida de más o menos un medio del bit menos representativo, menos significativo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo aquí dentro de las notas. Con una resolución de 10 milivoltios, la salida del conversor análogo digital o SAC cambiará de 0 a 1 a los 5 milivoltios, de 1 a 2 a los 15 milivoltios y así sucesivamente. Entonces, de nuevo. Entonces ahí lo vemos claro, ¿no? Con este valor de resolución, este SAC dice que cambia de 0 a 1 a los 5 milivoltios y de 1 a 2 a los 15 milivoltios. Y dice que así sucesivamente. Como vimos en una expresión antes, este SAC tiene una resolución dada por esta equivalencia, voltaje de referencia sobre 256, igual al valor del escalón, donde teniendo un voltaje de referencia de 5 voltios y una entrada entre 4.971 y 4.99, producirá una salida equivalente al total de unos de los 8 unos, ¿no? A la salida de la conversión. Entonces ahí se tiene el ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tenemos, entre este rango de voltajes, la conversión será puros unos a la salida. Bueno, listo. Tiene reloj interno equivalente, o más bien con frecuencia de 1 sobre 1.1 Rc. Entonces vamos a mirar la equivalencia. Esta es la equivalencia. Entonces tiene reloj interno con frecuencia dado por esta igualdad, donde R y C son externos y conectados a las entradas de CLK out y CLK in. Entonces aquí de nuevo con el texto vemos otro circuito que incorpora el SAC ADC 0804. Vemos las conexiones del elemento capacitivo y el elemento resistivo. Entonces ahí tenemos un circuito de ejemplo, ¿no? Más notas. Usualmente se usa la frecuencia de 606 kHz, equivalente a un valor resistivo de 10 kiloohmios y una capacitancia de 150 picofaradios. Pero se puede utilizar un reloj externo conectado a la misma entrada de CLK o reloj in. Entonces se puede utilizar un reloj externo conectado a ese pin.
Más notas por acá. El tiempo de conversión de ese circuito está dado por el número de bits por 1 sobre la frecuencia. Ya dijimos o tomamos como ejemplo 606 kHz, lo que nos da un tiempo de conversión de 13.2 microsegundos. Además, el circuito cuenta con conexiones a tierras separadas para los voltajes digitales y los analógicos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las conexiones. Este sería el pin 10 y se hace esa separación para evitar que el ruido de la tierra digital penetre a las señales analógicas. Aquí en este lado se señala de esta manera la tierra digital. Es el pin 10 como habíamos señalado. Es ruidosa por los rápidos cambios de corriente. Entonces este chip o circuito integrado puede conectarse fácilmente a un bus de algún procesador. Entonces por eso tiene entradas señaladas de selección de chip, ¿sí? Para que pueda activarse la escritura o la lectura. Entonces ahí tenemos además una entrada de interrupción. Esta entrada VRLEV sobre 2 es una opcional para reducir el voltaje de referencia interno. Y en sí, este conjunto, este circuito corresponde a una aplicación del integrado ADC 0804 en una microcomputadora para la adquisición de datos. Entonces ahí tenemos una de las tantas aplicaciones. Continuamos aquí las notas. Entonces tenemos ahora el conversor análogo digital tipo flash. Es de mayor velocidad. Requiere más circuitos que los otros. Entonces aquí de nuevo con el texto de Sistemas Digitales de Ronald J. Niall S. y Gregory L. Vemos que trabaja con comparadores este ADC o conversor análogo digital flash. Vemos que corresponde a, decíamos que este conversor análogo digital flash de 6 bits usa 63 comparadores analógicos. Es práctico. También vemos su tabla de comportamiento, su tabla de funcionamiento. Además utiliza un codificador con prioridad. Entonces ahí vemos bueno, valores de la entrada analógica que va por este lado, los valores y los correspondientes salidas
del comparador. ¿Sí? Entonces tenemos aquí las correspondientes salidas del comparador, los valores que se suceden de acuerdo a estas entradas. Bueno, ahí está bien explicadito. Y salidas digitales correspondientes a el valor equivalente digital de esta señal analógica. Entonces ahí tenemos, ¿no? Tiene una resolución de 1 voltio. Ahí vemos 1, 2, 3, 4, bueno, cambio de 1 voltio, ¿no? Valores resistivos. El tiempo de conversión de este dispositivo, ya vemos que no usa reloj, pues no necesita sincronización ni secuenciamiento. Ese tiempo solo depende de la propagación por los comparadores y el codificador. Aquí tenemos a la salida del bit más significativo. Como referencia de un conversor análogo digital tipo flash está el AD9020 con un tiempo de conversión de 17 nanosegundos, un tiempo pequeño, muy pequeño, ¿no? Entonces ya alcanzamos ahí el tiempo de este video. En el próximo haremos referencia al conversor análogo digital ascendente descendente de rampa digital, llamado conversor análogo digital rastreador. Entonces por ahora gracias.